Queridos televidentes, después de haber comprendido entonces claramente cómo era la relación entre Dios, sus hijos, Adán y Eva, y el arcángel y los ángeles, ahora vamos a empezar a analizar qué es lo que sucedió, cuál fue la dinámica por la cual llevó al arcángel Lucifer a tentar a Eva. Eva finalmente responde, se produce la caída, finalmente ella le da de comer el fruto a Adán, quien también responde, y caen. Vamos a ir en detalles entonces, a analizar, y para ello les pido una vez más que se remonten en el tiempo y comprender qué sucedió en ese comienzo de la historia. Si nosotros analizamos el proceso creativo desde un comienzo, vemos claramente que lo primero que Dios crea es el mundo angelical, y dentro de ese mundo angelical la persona central que monopolizaba todo ese amor de Dios, del Creador, era Lucifer. Lucifer era el arcángel, responsable sobre todos los ángeles, quien existía en esa relación permanente con Dios. Era algo así como un señor que tenía a su mayordomo. Esa relación de sirviente, asistiéndolo todo el tiempo, compartiendo esa relación de dar y recibir entre sujeto y objeto, totalmente monopólico en ese amor de Dios. Y hasta ahí estaba todo bien. Luego, en el proceso de la creación original de Dios, es los hijos. Aparece el primer hombre, aparece la primera mujer, que ya no son sirvientes, ya no son mensajeros, ya no son personas que van a ayudar desde el punto de vista espiritual a la voluntad y a la obra de Dios, sino que son sustancialmente sus hijos, hechos a imagen y semejanza, como dice la Biblia. Entonces, como toda persona, que por más que tenga su gran asistente, su gran colaborador y aún su gran mayordomo, en relación a ese hijo, esa hija que ha nacido, la relación de corazón, la relación de amor es mucho más profunda, eso es natural. Yo tengo en estos momentos 3 hijos. Vamos a suponer que antes del nacimiento de mis hijos, yo tenía un secretario privado, mi mano derecha. Mañana, tarde y noche, ayudándome, colaborando. Y yo estaba constantemente con él, compartiendo mi corazón, mi mente, mi cariño. Hasta que un buen día mi señora aparece que está embarazada, una alegría tremenda, y finalmente se produce el nacimiento de mis hijos. Y yo con alegría voy y le digo a Jaime, Jaime, mira, mi querido mayordomo, mi querido secretario, han nacido finalmente mis hijos. Están mis hijos. Y uno contempla a esa expresión sustancial de uno mismo, que son los hijos, que es diferente al amor que uno siente por su secretario privado. Ahora, mi señora y yo sumamente felices. Pero ¿y cómo se sintió Jaime? ¿Qué creen ustedes que puede pasar por su mente? Naturalmente él llega a esta conclusión. Antes que aparecieran aquellos, que son los herederos, yo estaba solo. Yo era el centro de la atención de mi Señor. Sin embargo, al aparecer Adán y Eva, Lucifer ve cómo Dios se entrega completamente a un corazón, a una pasión, a un amor que nunca antes él lo había visto. Entonces él considera, debido a esa situación, él llega a esta conclusión, errónea por supuesto, de que ya Dios no lo amaba a él como antes. Él siente una disminución en ese amor a Dios, que de ninguna manera había decrecido, para nada, al contrario, como lo ve usted en la pantalla. Antes de la creación del hombre, había una relación de amor de Dios con el arcángel Lucifer, pero después de la creación del hombre, esa relación de amor, esa intensidad de amor, no había variado. La diferencia que sí existía es que el amor que Dios siente por sus hijos es mayor que la que siente por un sirviente. Entonces comienza en la mente de Lucifer un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ya él no puede ver y sentir como Dios ve las cosas. Empieza a mirar de otra manera.
Se da cuenta que los herederos del reino, los herederos del universo, los dueños de la creación en el futuro van a ser Adán y Eva. No va a ser él. Comenzó a pensar en sí mismo, en su propia situación, no tomando el punto de vista de Dios. Entonces comienza a tener ese deseo determinado de destruir ese ideal de Dios. Recuerdan que lo manifestó en el Génesis 1:28. Las 3 grandes bendiciones. Perfeccionarse, formar una familia verdadera y tener dominio sobre la creación con amor verdadero, se determina a destruir. Por eso leemos en las Escrituras, en el Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Es decir, se acerca Lucifer. ¿A quién? ¿A Adán o a Eva? A Eva. Lucifer era un ángel, un ser masculino. Naturalmente sentía una atracción por el ser femenino, y Eva era totalmente bella, pura, hija de Dios, sin ningún tipo de pecado, reflexión natural, manifestación visible de Dios. Entonces el arcángel se acerca a Eva y le dice estas palabras: así que Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol. Y es muy interesante porque la mujer le responde claramente que ella sabía el mandamiento que Dios le había dicho de no comer. Fíjense que dice lo siguiente, en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué quiere decir esto? Que Eva sabía claramente, si bien era pura e inocente, no tenía pecado original, no tenía maldad, naturaleza caída, ella sabía que no debía comer de ese fruto, que no debía hacer eso que su papá Dios le había dicho, que la conduciría a la muerte. Porque fíjense lo que dice, en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eva, querida mía, yo soy Lucifer, ¿cómo yo te voy a invitar a tener una relación, te voy a hacer una propuesta de algo que te va a llevar a la muerte? No, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Continúa la tentación, continúa la persistencia de convencer a Eva a tener esa relación de comer del fruto. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Es decir que, lamentablemente, pese que Eva había entendido claramente que no debía hacerlo, porque se lo dice al arcángel Lucifer, ella come del fruto con el arcángel. Y como habíamos visto antes, ese fruto simbolizaba el amor sexual de Eva. Es decir, que no estamos hablando de la comida de un fruto en el sentido literal, estamos hablando de una relación de amor ilícito, una relación sustancial, como dijimos antes, el cuerpo espiritual de Eva unido con el cuerpo espiritual de Lucifer. Muchos se preguntan en la historia, ¿cómo es que se han manifestado los ángeles? ¿Cómo es que han trabajado? Y tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles pueden pecar, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Repito, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles pueden pecar. De hecho, el arcángel Lucifer pecó a través de su relación ilícita con Eva. Leemos también, cuando nos preguntamos qué tipo de qué pecado es este del ángel. En el libro de Judas 6:7 explica claramente qué clase de pecado cometió
Lucifer con Eva, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, los ángeles, fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Es decir, estamos hablando de un pecado sexual, un pecado que tiene que ver con el canal sustancial que manifiesta el amor y el linaje y la vida. Por eso en el Génesis 19:5 vemos cómo los ángeles han trabajado en la historia. Y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, ¿para qué? Para que los conozcamos. Como sabemos muy bien, el conocer tenía esa connotación de relación sexual. La pregunta entonces es, si el pecado del ángel fue un pecado sexual, ¿qué acerca del pecado del hombre? ¿Qué pecado cometieron Adán y Eva en el comienzo de la historia en el jardín del Edén? ¿Cómo podemos entender? Si nosotros tomamos en cuenta las palabras de Job en su capítulo 31, versículo 33, muestra claramente que dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Es una tendencia natural, comprobada por los psicólogos, que cuando uno comete algo que considera que está mal, tiende a ocultarlo, tiende a esconderlo. Un ejemplo muy claro lo podemos ver cuando nosotros éramos niños. Varias veces teníamos a papá o a mamá que nos decían que de tal platito no podíamos comer. Y vamos a poner un ejemplo bien claro para entender la situación de 2000 años atrás. A mí viene mamá y me dice, hijo, esas manzanas que están arriba de la nevera, no las toques porque voy a hacer una tarta de manzana para los invitados de mañana. ¿Está claro? No lo toques, no lo comas. Sí, mamá, sí, seguro, no te preocupes, ve tranquilo. En el medio de la noche me despierto con un hambre tremendo. ¿Y qué es lo primero que pienso? Esas manzanas aterciopeladas, prohibidas, que mi madre me había dicho que no podía comer. Entonces me levanto, voy caminando, me asomo en el cuarto de mi papá, mi mamá, veo que estaba durmiendo y me voy a la cocina. Llego a la cocina, veo la manzana prohibida, terciopelada, que mamá dijo que no comiera, la agarro, empiezo a comer. Y de repente escucho, pum, 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 pasos, como dice la Biblia. Escucharon los pasos de Dios. Escucho los pasos que se acerca a mi mamá. Y de repente mi mamá abre la puerta y yo estoy con la manzana. ¿Cuál es la primera reacción? Instintiva. Uno, trata de ocultar la manzana, trata de ocultar con aquello que ha, entre comillas, pecado. Ha violado, ha desobedecido. Y mamá me dice, ¿qué tienes ahí? No tengo nada. ¿Cómo? O tomo la decisión de ocultar la manzana, o tomo la decisión de ocultar mi boca, que es en la cual tengo mi manzana. Esta es una condición natural del hombre y la mujer. ¿Y qué es lo que se cubrieron Adán y Eva cuando escucharon esos pasos de Dios? Ellos no se cubrieron la boca, ellos se cubrieron sus partes íntimas. Sí, señor, señora, es así, es la historia. Ellos se cubrieron sus partes sexuales. Y la Biblia registra que antes ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Así como uno puede ir a la playa y ver a los niños, 3, 4 años, que son puros e inocentes, y no tienen ningún tipo de vergüenza. Así eran Adán y Eva. Pero después de cometer el pecado, ellos se tapan sus partes bajas, sus partes íntimas. Entonces, esto que comenzó con Lucifer
una relación ilícita, esa relación de amor ilícito de Lucifer a Eva, posteriormente se agravó más porque Eva le dio de comer a Adán. Adán y Eva cayeron, comieron del fruto, y como usted ve en la pantalla, ¿qué quiere decir? Que no solamente comenzó con Lucifer, sino que a su vez Eva, influenciada por Lucifer, tuvo esa relación de amor ilícito con Adán, también llamado el acto de la fornicación. Ese es el comienzo de la historia. De hecho, como consecuencia de esta relación, Eva aparece embarazada, sí, hablemos claramente, somos gente grande y madura. Eva aparece embarazada, y para estar embarazada tuvo que haber tenido una relación con Adán, que era el único hombre. Y ahí aparece Caín, y vuelven a tener relaciones y aparece Abel, y así sucesivamente. ¿Y por qué esto es tan grave? Lo vemos a lo largo de la historia. Las religiones han declarado que la fornicación y el adulterio son los pecados mayores. Se han considerado entre los pecados mayores de la humanidad. ¿Por qué? Porque involucraban las partes sagradas, esas partes en las cuales Dios había invertido todo su ser, porque iba a continuar el linaje. Se iba a poblar la tierra de hombres y mujeres que en teoría hubiesen reflejado la naturaleza divina de Dios. Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? Si ustedes recuerdan, por un lado tenemos una dimensión espiritual donde mora nuestro yo espiritual. Y fue el arcángel entonces, al relacionarse con este amor ilícito, con el cuerpo espiritual de Eva, que da inicio a lo que conocemos como la caída espiritual. El comienzo terrible y trágico de la historia. Eva responde. Eva finalmente es tentada y sucumbe a esa atracción. Es como un imán que ella no pudo detener. Pero ahí no terminó la historia. Porque aún si en ese momento Eva se hubiese dado cuenta sinceramente del error que había cometido, entendiendo que debía cumplir esas 3 bendiciones, y lo miraba a Adán como su única esperanza, Adán no había caído todavía. Es decir, Adán estaba puro, era un hijo de Dios, puro, sin pecado original. Y Adán y Eva, como ustedes saben, tenían que haber pasado por su periodo de crecimiento. Antes de llegar a la perfección, Eva cae. Pero Adán todavía podía haber continuado. Si Eva lo hubiese dejado, Adán podía haber alcanzado su perfección, su unidad absoluta con Dios. Adán podría haber dicho, quien ve a mí, ve al Padre. Como dijo Jesús 2000 años atrás. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si eso hubiese sucedido, si Adán no hubiese caído y Adán pudiera haber alcanzado esa unidad con Dios, él habría sido el Mesías, el Salvador. Hubiese sido el reflejo sustancial de Dios en la perfección. La podría haber salvado. Sin embargo, vemos que Eva, creyendo que iba a poder encontrar una manera de resolver esa situación, va hacia Adán. Y Adán, lamentablemente, también es tentado. Sabemos que la fuerza del amor es la fuerza más grande del universo. Él cae en esa tentación y se produce lo que conocemos como la caída física, que ya no involucra solamente nuestra dimensión espiritual, sino que también involucra nuestras partes físicas. De esa manera, entonces, cuando analizamos nuevamente la historia del jardín del Edén, vemos que este árbol que representaba a Eva, antes de la caída tenía 2 posibilidades. ¿Ahora entienden por qué? ¿Comprende, señor, señora, por qué se simbolizaba a Eva y no a Adán, con esta posibilidad del bien y del mal? Porque si Eva cumplía su parte de responsabilidad, tal cual Dios se lo había pedido, entonces el amor de Eva habría estado centralizado en Dios. Una Eva perfeccionada. Sí, eso es lo que debería haber ocurrido en la historia. Imagínense si el primer hombre y la primera mujer no hubiesen cometido pecado. Es lo que Dios deseaba. Sin embargo, Eva no cumple su parte de responsabilidad. Y como vemos entonces, es un amor
centralizado en Satanás. Eva caída. Por eso era la posibilidad de ser el árbol de la ciencia del bien, si cumplía su responsabilidad centrada en Dios, o del mal, si no cumplía su responsabilidad y obedecía a Satanás. Lucifer entonces ya deja de ser de ese gran arcángel, de esa gran mano derecha de Dios, y se transforma en Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Entonces, en vez de ver este ideal que Dios deseaba en el comienzo de la historia, lo cual lo transmitió a Adán y Eva en el Génesis 1:28, tener un esposo y una esposa centrados en Dios, e hijos, una familia ideal o una familia verdadera, todo esto fue impedido ¿por quién? Por Satanás. Que, como vamos a ver más adelante, Jesús denominó el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Esta es la situación en el comienzo de la historia humana. Es decir, Adán y Eva, en vez de unirse, tener una relación de amor centralizada en Dios, todo lo contrario. Se centralizaron en Satanás, encarnando el pecado, heredando esa naturaleza de Satanás en sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? El fruto de ese amor, cuando uno analiza el amor de Adán y Eva, ven sus hijos, ahí tiene que ver reflejado, centralizado en quién había sido esa unión de amor sexual. ¿Qué pasó entre Caín y Abel? ¿Qué pasa en los sentimientos de Caín cuando ve a su hermano? Cuando van a hacer la ofrenda, Dios acepta la ofrenda de Abel, no la de Caín. Él siente odio, resentimiento, algo que no estaba en la creación de Dios original. Finalmente mata a su hermano. Por eso vemos entonces que todos nosotros nacemos con pecado original. Debido a esa relación de amor falso centralizado en Satanás, ha existido hasta el día de hoy un dominio de Satanás sobre la creación a través del hombre. Todo ha sido contaminado. Por eso es sumamente importante, y usted va a coincidir conmigo, que ha sido siempre el deseo original de los padres, de educar a sus hijos en la pureza sexual. En el fondo, todo padre y toda madre quiere que su hijo y su hija vayan creciendo puros, sin relaciones sexuales prematuras, antes del matrimonio. Y finalmente, unirse con el primer hombre y la primera mujer que conocen, centrados en Dios, casarse por toda la eternidad. Por eso, cuando la virginidad e inocencia se pierden, son irrecuperables. Es como la fruta inmadura que una vez arrancada del árbol no puede colocarse de nuevo para que siga creciendo. Esto es un poco duro. Yo sé que es duro, pero es la realidad. Es el comienzo de la historia. De ahí venimos. ¿Me entiende, amigo o amiga? Nosotros heredamos todo esto debido a que nuestro primer padre, nuestra primera madre, Adán y Eva, tuvieron esa relación totalmente alejada de la voluntad de Dios. Por eso hay dos cosas fundamentales que están en cada uno de nosotros, que lo hemos heredado, no adquirido por voluntad, sino heredado debido a esta caída de los primeros antepasados humanos. Por un lado tenemos el pecado y por el otro lado la naturaleza caída. Y esto no quedó solamente en Adán y Eva y sus hijos. Si nosotros analizamos la historia, esto luego se prolongó en familias, se multiplicó en comunidades, en naciones, y finalmente hemos visto conflictos a nivel mundial. Ya no fue una lucha entre un hermano y otro hermano, como fue Caín y Abel, o un asesinato entre el hermano mayor y el hermano menor. Después fue luchas y conflictos y guerras y sangre, odio, resentimiento, entre familias, entre tribus, entre comunidades, entre naciones, y hasta llegar al siglo pasado en las guerras mundiales, con bloques de naciones. Ahora la pregunta que usted se habrá hecho, ¿cómo puede ser que Dios siendo omnipresente, Dios siendo omnisciente, teniendo todo el poder del universo, haya sido posible
que creara algo con la posibilidad de este final tan trágico. Génesis 6:6, si recordamos, registra que Dios sintió dolor en su corazón después de haber visto la caída. ¿Cómo puede ser? Si vemos en la imagen, hay dos tipos de fuerzas en el universo. Está la fuerza del principio y está la fuerza del amor. Cuando nosotros analizamos profundamente el proceso de la creación, vimos en el periodo de crecimiento que hay una fuerza autónoma del principio, hay una ley que gobierna y que hace que los seres de la creación alcancen su perfección, su madurez. Pero en el caso del ser humano exigía, ¿recuerdan qué? El cumplimiento de la parte de la responsabilidad humana. Y esto tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque la fuerza más poderosa en el universo es el amor. Ya que dentro de la esencia de Dios está su corazón. Que dijimos, es el impulso de amar, de unirse en amor verdadero con un objeto. Esa es la fuerza más grande del universo. Y es a través del amor es que existe la vida. Debido a la fuerza del amor verdadero en Dios apareció la vida, desde los seres creados hasta la humanidad. Debido a la fuerza del amor entre mi esposa y yo nació la vida que son nuestros hijos. Por lo tanto, el amor verdadero es el motivo y el propósito de la creación del hombre y el universo. Es el aspecto más precioso de la vida, fuente de vida y felicidad. Por lo tanto, es una fuerza mayor. En el camino hacia la perfección, el principio es como la ley, el camino por el cual yo debo ir. Pero la fuerza del amor ha sido creada con mucho más poder, con mucho más fuerza. Por eso, si vemos en esta balanza, ¿qué pesa más? ¿La fuerza del amor o la fuerza del principio? La fuerza del amor. Por amor hay gente que mata a otro y por amor hay gente que incluso se quita la vida, ¿sí o no? Esa es la fuerza del amor. Entonces, ¿cuál era el plan original que Dios tenía para Adán y Eva? Ellos debían ir por este periodo de crecimiento que, recuerdan, dijimos era el dominio indirecto de Dios. Pasar por el periodo de formación, de crecimiento, de perfeccionamiento. Este es el periodo en el cual Dios les dice a Adán y Eva que no deben comer, que no deben tener relaciones, que deben tener cuidado porque si tienen esas relaciones van a morir. Pero no fue algo eterno, como ustedes ven muy bien aquí, porque existía el punto en el cual ellos iban a poder comer, iban a poder tener relaciones, por supuesto que sí, porque Dios les dio esos órganos de amor. Y es una atracción, aún físicamente. Si usted mira el órgano sexual masculino y el órgano sexual femenino del hombre y la mujer han sido creados para complementarse. Y cuando el esposo y esposa se están amando, en ese momento en que se están amando, son uno. ¿Sí o no? Eso es propósito de la creación de Dios. Por eso, después de haber ido por el periodo de crecimiento, haber cumplido su responsabilidad y alcanzar la perfección, entonces Dios les dijo, sí, pueden comer, pueden amarse por toda la eternidad. Por eso entendemos claramente el rol de la familia. Dios creó a Adán y Eva diciéndoles, después de la madurez, después de la perfección, ámense. Porque a través del amor surge la familia. Dios quiere vivir en el corazón y en la mente de los hombres que son sus hijos. Quiere experimentar y sentir la vida y el amor a través de los sentidos de los hombres y mujeres que se manifiestan en su plenitud en la familia. Por eso, queridos amigos, decimos que es en esa unión, en el acto del amor, donde debería considerarse de una dimensión mística y sagrada. Porque es la unión íntima entre el esposo y la esposa centrados en Dios, para disfrutar de ese amor originalmente dado por Él. Pero lamentablemente, debido a la caída, fíjense que todo lo que tiene que ver con lo sexual pasa por ser algo impuro o tabú. Lamentablemente, las referencias a las partes sexuales siempre están conectadas con las llamadas malas palabras. Piense usted en alguna mala palabra y tiene una referencia a los órganos del amor. ¿Por qué es así? Es debido a la caída. Todo se manchó, todo se contaminó.
aún esa relación más sagrada y más profunda, que es la relación entre el hombre y la mujer. Por eso decimos que la familia es la primera institución humana diseñada por Dios. Porque fruto de esa relación de amor entre esposo y esposa, vemos toda la dinámica de la expresión del amor en la dimensión vertical y en la dimensión horizontal. Por eso las relaciones sexuales, como una expresión de un amor verdadero y eterno, deben realizarse única y exclusivamente dentro del matrimonio. Si nosotros tomamos en cuenta las estadísticas de hoy en día, la mayor causa de divorcio es debido a la infidelidad. Y aparecen estas tentaciones. Es una repetición de lo que ha sucedido en el comienzo de la historia. Repito, como lo habíamos dicho antes, nadie se casa para divorciarse verdaderamente. La relación comienza con una pequeña atracción y a medida que se empiezan a conocer va creciendo esa llamita que se transforma en un fuego a punto tal que uno está tan enamorado del otro que no quiere separarse, es un imán, ¿no es cierto? Y quiero estar no solamente una vez por semana contigo, te amo tanto que te quiero ver todos los días. Y a cada minuto te llamo y si tengo un minutito y paso donde está tu trabajo y te compro una flor. Y hay todo, debido a ese fuego que es el amor. Y debido a esa atracción y ese amor tan profundo deciden unirse. ¿Por un año? ¿Por 5 años? ¿Por 10 años? No. Están tan enamorados que ni siquiera se les ocurre pensar que puede existir el divorcio. Sin embargo, especialmente debido a la infidelidad, es que se han producido los divorcios, llegando en algunas sociedades a más del 50%. Es decir, más de la mitad de hombres y mujeres que se unen para formar un hogar se divorcian. Y en muchos casos, como en el mío, mis padres se divorciaron. Y los hijos son los que sufren. Es una tragedia. ¿Por qué? Porque el papá puede conocer otra mujer y puede rehacer su vida. La mamá que se divorcia conocerá a otro hombre y puede rehacer su vida, como fue en el caso de mis padres. Ambos se volvieron a casar. Pero para mí y para mi hermana, papá y mamá son uno. Fue un golpe muy duro para mi vida y para la de mi hermana. Por eso lo ideal sería que una vez que el marido y la esposa se casan bajo el poder absoluto de ese amor verdadero centrado a Dios, su amor llega a ser incambiable y eterno, así como eterna es la vida de ellos que creen a través de sus hijos, que son los frutos del amor. Y usted puede que me diga, ay, pero eso suena muy ideal, suena muy difícil, hasta diría casi imposible, pero no, yo le puedo garantizar que continuando el estudio del principio divino, va a poder recibir los elementos necesarios para poder lograr eso que usted quiere. Y sobre todo si en estos momentos está pasando dificultades en su relación conyugal, este es un momento ideal para prestar mucha atención a este material que le va a ayudar a un nivel que jamás quizás usted se había imaginado. Por eso, para establecer familias verdaderas y contribuir a la paz en el mundo, es necesario el compromiso de amor eterno y de fidelidad sexual absoluta en nuestros matrimonios. Entonces, si usted está mirando solo y está casado, yo le invito a que vea este material junto a su esposa, que tome esta oportunidad para hacer un nuevo comienzo en su relación. Lo mismo usted, si usted está sola y su esposo está por ahí, llámelo, compartan juntos, hagan la determinación de iniciar un nuevo comienzo, porque es posible. Como consecuencia de esta caída, entonces, leemos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Satanás se transformó en el Dios de este siglo, el Dios de esta generación. No el Dios creador, es un Dios con minúscula. No el Padre de amor, creador del universo, del cielo y la tierra. Satanás, quien tomó esa posición de ser el centro de la relación de Adán y Eva, ha sido el dueño por el resto de las generaciones hasta nuestros días. En Juan capítulo 12, versículo 31, no lo llama el Dios, pero de una manera similar dice así,
ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Es decir, Satanás es el Dios, el príncipe, el que gobierna, el que ha ejercido el dominio. ¿Por qué? Porque en vez de establecer esta relación ideal de un Adán perfeccionado y una Eva perfeccionada, centrados en Dios, encarnando ese amor y tener el dominio de Dios, de amor, sobre Adán y Eva, sus hijos y sus descendientes. Por el contrario, esto es lo que sucedió. Por eso las Escrituras hablan del Dios de este mundo, del príncipe de este mundo, debido al error cometido por nuestro primer padre y nuestra primera padre, que en vez de haberse transformado en padres verdaderos, encarnando el amor verdadero de Dios, se transformaron en padres falsos, transmitiendo de generación en generación un linaje falso, que nada tenía que ver con Dios. ¿Y qué consecuencia trajo esto en Dios? Pensemos en su corazón y lea atentamente conmigo este versículo bíblico. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Después de haberse producido la caída, después de ver el resultado de esa unión entre Adán y Eva centrados en Satanás y no en Dios, Dios quedó solo. Dios, que estaba lleno de esperanza, de alegría, de que día a día en la creación, registra el Génesis en su capítulo 1, Dios vio que era bueno. Segundo día, era bueno. Tercero, cuarto, quinto, aparece Adán y Eva y vio Dios que era muy bueno. Y descansa. Primero se va Eva, tentada por Satanás, responde a la tentación, cae Eva con Lucifer. Y después Adán, que era la esperanza de Dios. Pero debía que él tenía su parte de responsabilidad, Adán debía él crecer, debía llegar a su madurez y unión con Dios. Adán también cae. Adán se va de Dios. Dios quedó solo. Por eso la Biblia registra que fue tanto el dolor que él sintió como resultado de esa caída, que hasta se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Por eso, mis queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en nuestras vidas. Porque cada acto que hacemos con nuestro cuerpo, cada obra que nosotros realizamos, tiene un impacto en el corazón de Dios. Dios no está separado de nuestra vida, al contrario. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos está hablando, nos está guiando, nos está dando sueños, nos habla a través de los sermones en la iglesia. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros cometemos hechos trágicos, como en el comienzo de la historia, es como clavarle un puñal en el corazón de Dios. Y nosotros no queremos hacer eso, por lo tanto, debemos cambiar, debemos mejorar radicalmente nuestras vidas, para que cada día podamos sentir, cuando nos vamos a acostar a la noche, que hemos sido fuente de alegría a nuestro Padre Celestial. Le hemos dado alegría a Dios. Está en nosotros. Todos los elementos están a nuestro alcance. Por eso vemos entonces que esto no es algo que comenzó con Adán y Eva nada más. Si usted es sincero y sincera conmigo, va a reconocer que ha cometido pecados. Algunos graves, algunos no tan graves, pero han cometido pecado. Cosa que estoy seguro no quieren hacer, pero sucede. ¿Y cómo es esta dinámica? ¿Por qué usted se encuentra en una situación en la cual, como el apóstol Pablo confesaba 2000 años atrás, lo lleva cautivo a la ley del pecado? Así es como funciona. Satanás comienza a trabajar con alguien en el mundo espiritual que es malo, que es caído, que es bajo. Ese ser en el mundo espiritual ejerce influencia en nosotros. Por eso es que escuchamos voces. Aquel hombre
que sabe que está casado, que quiere formar una verdadera familia en su hogar, y está en el trabajo, y aparece su secretaria o una compañera de trabajo, que lo invita a salir. Y en un momento dado del salir, que quizás no era nada malintencionado en un comienzo, pero comienza a existir una cierta atracción y finalmente esta mujer lo invita a algo más allá de un café o de ver una película o compartir unos momentos de trabajo. Lo invita sustancialmente y literalmente a una relación sexual. Esto ha sucedido. Uno siente una fuerza como una voz que lo incita a cometer ese pecado. Por un lado está la voz de aquellos espíritus buenos de Dios que nos dicen que no, pero está la otra que nos dice que sí. Entonces llega un momento que uno le encuentra alguna excusa y ese ser espiritual nos habla. No, pero no hay problema, no importa, tú amas a tu esposa es la madre de tus hijos, tú ve y disfruta de la carne. Y finalmente uno es influenciado, a tal punto que, lamentablemente, pese a su verdadero deseo original, cae y realiza el mal con su yo físico. Es decir, comienza con Satanás a través de un espíritu malo que nos habla, nos influencia y luego nuestro cuerpo responde y ejecuta esa acción y ese pensamiento que viene de Satanás. Por eso está en nosotros, en cortar con todo esto, como vimos en el principio divino, para que haya una acción y un resultado, sea la existencia, sea la acción, sea la reproducción. Se necesita siempre una relación entre sujeto y objeto, alguien que inicia y alguien que responde. En el mismo comienzo de la historia, si a Eva, que se le acerca a Lucifer, se le determina dentro de sí, es decir, apártate de mí, Lucifer, como dijo Jesús 2000 años atrás, apártate de mí, Satanás. Si Eva dice que no a esa acción de recibir, viene Lucifer, el sujeto, invita a esa acción. Eva en la posición de objeto dice, no, Lucifer, ¿qué estás haciendo? Arrepiéntete, tú eres mi servidor. ¿Cómo puedes invitarme a semejante relación? ¿Hubiese existido alguna caída? No. Lo mismo sucede en nuestra vida diaria. Si usted ve en el diagrama, por más influencia que tenga, esa voz que le venga, si usted dice que no y corta, entonces sus acciones van a ser buenas, sus pensamientos van a ser buenos, usted va a tener esa victoria individual, que va a ser el fundamento para su victoria conyugal y su victoria familiar. Por eso en realidad cuando nosotros decimos qué es el bien y qué es el mal, cualquier acción, puede ser buena o mala, depende del propósito en el cual está centrado. Por ejemplo, si yo agarro la guitarra y me pongo a tocar una canción, ¿es bueno o es malo? Depende. Si yo empiezo a hablar del amor de Dios, del amor hacia los demás, de servir, de tener un corazón comunitario, es una hermosa canción, es una muy buena acción, muy buen resultado. Ahora, si yo agarro esa misma guitarra, esas mismas cuerdas y aún esa misma melodía, y empiezo a hablar del odio, del resentimiento, de la infidelidad, de la fornicación, entonces es malo. Entonces recuerde, porque esto es muy importante, una acción es buena o es mala de acuerdo al propósito en el cual está centralizado. Si está centralizada en la voluntad de Dios, va a ser una obra buena y usted se va a sentir muy feliz. Si está centralizado en la voluntad de Satanás, va a ser una obra mala y uno siente remordimiento de conciencia. Por eso Jesús dijo categóricamente en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice Jesús que el diablo o Satanás ha sido homicida desde el principio? Porque es Lucifer que mató espiritualmente a Adán y Eva. Recuerden que Dios le dijo, el día que ustedes coman, el día que ustedes tengan estas relaciones, van a morir. Y lo hicieron inducidos por Lucifer. Por eso Jesús dice
que él es el homicida, desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y miente, y nos miente, y hasta el día de hoy sigue mintiendo de generación en generación. Cuando habla, mentira habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira comenzó en él y ha afectado al resto de la historia humana. Por eso también en Lucas 22:3 dice que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Judas. La influencia de Satanás hace que finalmente una persona cometa un pecado, cometa un delito, cometa un crimen. Cuando analizamos las consecuencias de esta caída, vemos que aparece el pecado. El pecado que no solamente está en nuestras vidas, el pecado que ha comenzado desde el primer hombre y la primera mujer. Al ver esta representación gráfica vamos a entender que hay 4 tipos de pecado. Deténgase un minutito en este diagrama, porque por un lado tenemos el pecado personal, representado por las hojas, que es el que cometemos individualmente. Por el otro lado tenemos el pecado colectivo, es decir, el que se comete por un grupo de gente. A su vez tenemos el pecado hereditario, es decir, lo que ha venido de nuestros antepasados. Y tenemos el pecado original, que es el cometido por Adán y Eva. El primero y el más serio de estos pecados es el original, es la raíz. ¿Y por qué está representando el pecado de esta forma en un árbol? Porque la raíz es la que alimenta al árbol. Es decir, que uno puede eliminar el pecado personal, por ejemplo. Supongamos que uno se decide y elimina las hojas. Pero aunque elimina las hojas, a través de las ramas vuelven a brotar esas hojas. Aunque eliminemos el pecado colectivo, sacando las ramas, todavía existe el tronco. Es decir, que las ramas todavía van a poder surgir nuevamente. Y aún eliminando el pecado hereditario o heredado a través del tronco, todo va a volver a florecer. La única solución posible es eliminar de raíz el árbol, es decir, la eliminación del pecado original. Por eso la Biblia decía que uno debía injertarse al olivo verdadero, al árbol de la vida, que era el Mesías, Jesucristo. Por el otro lado, tenemos también naturaleza caída. Tenemos ciertos pensamientos, ciertos sentimientos que lo hemos heredado, porque todos venimos de ese primer hombre y esa primera mujer. Hay 4 tipos de naturaleza caída y todas tienen que ver con el proceso de la caída. La primera es no amar como Dios ama, o no tomar el punto de vista de Dios. Vea qué pasó en este diagrama. Dios había creado a Lucifer y había tenido esa relación de amor profunda. Aparecen Adán y Eva, que son sus hijos directos. La relación es aún más profunda, pero Lucifer falla ¿en qué sentido? Él no puede amar a Adán y Eva como Dios los ama. No puede ver a Adán y Eva como Dios los ve. En vez de haber sentido, acá están los hijos de Dios. Acá están los futuros herederos. Y eso va a ser bueno para mí también. Porque van a ser, a partir de ese momento, el amor de Dios. Lucifer lo va a recibir directamente a través de Adán y Eva. Él no toma este punto de vista de Dios, no ama como Dios ama, y esto da origen al egocentrismo. Ego, yo. Centrismo, centro. El centrado en uno mismo. Los problemas, todos aquellos, a nivel de 2 personas, a nivel de una familia, a nivel de una tribu, sociedad, nación o mundo, comienza cuando uno piensa en sí mismo. Yo primero y yo primero. No tomando el punto de vista del otro, no comprendiendo al otro. Yo soy el centro y no me importan los demás. Cuando una persona A se pone en mi punto de vista y la persona B se pone en mi punto de vista, naturalmente
ahí va a existir el conflicto en las relaciones humanas. El segundo punto, Lucifer abandonó la posición propia, porque él era un arcángel que tenía que recibir ese amor de Dios a través de Adán y Eva. Él decidió dejar esa posición, él quiso estar en una posición superior, él deseó tener esa posición que tenía Dios. Lamentablemente lo logró, por eso leímos que decía que es el Dios de este mundo. ¿Y esto dio origen a qué? A la pérdida de la identidad. Mucha gente hoy en día no tiene clara su identidad, quién es, para qué vive, por qué existe. Si uno tiene clara su identidad, que es hijo e hija verdadero de Dios, no va a tener ningún tipo de conflicto, ni lucha, ni depresión. Lucifer debería haber entendido claramente que él había sido elegido como el arcángel para ser el centro de todo el mundo angelical, centrado en los hijos de Dios. Tercero, invirtió el dominio. Es decir, en vez de ser dominado en el sentido del amor, mi esposa a mí me domina con su amor en el buen sentido. Y una vez de haber estado en la posición de recibir el amor verdadero de Dios a través de Adán y Eva, se puso en esa posición. Invirtió el dominio, lo que genera dos problemas graves en nuestras vidas. Uno es el origen de la arrogancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en la relación entre sujeto y objeto, el que inicia, que es el sujeto, se ve dominado, desbordado por quien está en la posición de objeto, genera un acto de arrogancia. ¿Qué es lo que le pasó a Eva? Eva se puso en la posición de sujeto sobre Adán, en la posición de arrogancia, causando tantos daños, no solamente en el comienzo de la historia, sino en las relaciones humanas. Por el otro lado, ha sido el origen de la corrupción individual. Cuando uno es influenciado por aquellos que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios de Dios, cae en una corrupción. Y el último de estos aspectos que tiene que ver con nuestra naturaleza, repito, que hemos heredado, no adquirido por decisión propia, viene de la misma caída, es la multiplicación del mal. Es decir, este error cometido en un comienzo por el arcángel, con Eva nada más, no termina ahí, sino que a su vez Eva multiplica ese mal con Adán. Adán y Eva se relacionan entre ellos y multiplican ese mal entre sus descendientes, lo que da origen a lo que conocemos como la corrupción colectiva. Es decir, cuando alguien comete un pecado, cuando alguien está haciendo algo malo, tiene ganas de que otros también lo hagan. Si alguien se está drogando, entonces quiere encontrar a los otros que también se drogan para ocultarse en el medio de ese pecado y de esa manera multiplicar el mal. Entonces, para finalizar, vemos que este es el mundo que se ha creado como comienzo, como resultado de esta caída en el comienzo de la historia. Pero tenemos una esperanza, porque todos nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, que pese a las dificultades, pese a todas las pruebas, pese a todo el sufrimiento, Dios siempre está listo para que finalmente podamos establecer ese ideal sobre la tierra. La verdadera esperanza, y lo vamos a ir viendo en las próximas conferencias, es la llegada del Mesías. Porque el Mesías es el único que puede venir a eliminar el pecado original, al cortar con este linaje de sangre que se ha transmitido de generación en generación, a través del error del primer hombre Adán, la primera mujer Eva, en relacionarse en un amor centrado en Satanás. Por eso, amigos, los invito a continuar prestando atención. Gracias una vez más por sintonizarnos aquí con Telepaz, que es el canal que siempre está viviendo para que usted pueda prosperar. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.